Bueno, bienvenidos a todos. Como les decía, vamos a hablar de ensayos clínicos en general y de esclerosis múltiple en particular. Y está con nosotras Silvia Lugo, que es una voluntaria de un ensayo clínico de esclerosis múltiple en Buenos Aires, ¿sí? Ella es paciente con esclerosis múltiple remitente recurrente en este caso y nos va a contar un poquito hoy de su experiencia, ¿sí? Bueno, esta es mi presentación. Yo soy médica, soy especialista en clínica médica y soy su investigadora en ensayos clínicos de distintas áreas. Trabajo en Mar del Plata. Indira está con nosotros, ella es fisioterapeuta, es especialista en marketing farmacéutico. Trabaja en Fundem desde el año 2012 también. Bienvenida, Indira. Mil gracias, un placer estar acá con ustedes. Gracias. Está Marta Elena Sosa Parra. Marta es odontóloga de la Universidad de Antioquia, es especialista en promoción y comunicación de la salud, hiper importante, y es presidente de ALEM y es familiar de paciente con esclerosis múltiple. María Teresa Gracias, Viey. Patricia. Gracias Marta. María es médica especialista en anestesiología y medicina crítica y es paciente de esclerosis múltiple. Hola, Y buenas noches. Hola, María. Y está con nosotros el doctor Carlos Navas, que es neurólogo, ¿sí? Director de la Clínica de Enfermedades Mielinizantes de Colombia, Bogotá. Es vicepresidente del Comité Latinoamericano de Tratamiento e Investigación en Esclerosis Múltiple. Y también trabaja en el Hospital de San José, Bogotá. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Contrario, Patricia, muchas gracias por la invitación, de ver toda la cara de amigos, amigas acá, María Teresa, Martica, Indira, bueno, y a todos ustedes por este espacio y espero que sea del mayor agrado y provecho para todos. Gracias, gracias, Carlos. Ya se conocen. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito entonces de qué es un ensayo clínico, ¿sí? Ustedes saben que la forma que nosotros tenemos, me refiero a los médicos, para ver si un tratamiento o una cirugía o algún tipo de intervención conductual es efectivo para tratar una enfermedad son los ensayos clínicos. Todos los fármacos que nosotros usamos hoy en la práctica han pasado por este pasito de estos pasos de investigación que son los ensayos clínicos, ¿sí? Es fundamental para nosotros y nos ayuda un montón en avanzar en el conocimiento y en el descubrimiento de nuevas drogas para distintas dolencias, ¿sí? También se hacen ensayos clínicos para comparar tratamientos entre sí, ¿sí? O sea, para ver si uno de estos tratamientos es superior o no a un tratamiento aprobado, por ejemplo. Ya les digo, también ayudan a comprender cómo son las enfermedades y también nos ayudan no solo a los tratamientos, sino también a prevenirlas y a conocer otras características de los fármacos, que son, por ejemplo, los efectos o efectos no esperados o efectos secundarios, ¿sí? Con lo cual es una herramienta muy importante para nosotros, son estudios que están aprobados desde un punto de vista metodológico, o sea, desde el punto de vista del análisis de los datos, y también están aprobados desde un punto de vista ético, ¿sí? Son fundamentales para nosotros poder descubrir y ir corriendo un poco la barrera, ¿no? de los distintos tratamientos farmacológicos. Entonces, lo que quizás algunos de ustedes se preguntan es por qué las personas participan en los estudios clínicos. Eso básicamente puede ser por dos causas. Una, obviamente, es el beneficio personal, ¿no? Yo lo que busco es estar mejor, poder tener un tratamiento innovador para mi enfermedad, ¿sí? Poder acceder a esos tratamientos nuevos, tener el acceso a una
atención médica de excelencia, y también tiene otro beneficio muy importante, que toda esa información que se recaban de los estudios clínicos también nos van a ayudar en el futuro a otras personas, ¿sí? Todos esos resultados van a ayudar a la sociedad en su conjunto, ¿sí? Y a toda la comunidad médica a poder ayudar a distintos tipos de pacientes, ¿sí? Entonces son realmente dos beneficios muy importantes. Uno es el personal, pero también yo puedo beneficiar a la sociedad en la que vivo, ¿sí? Muy bien, bueno, luego de esta presentación muy cortita, la invitamos a Silvia entonces a que nos cuente un poquito cómo fue el inicio de los síntomas de su enfermedad, que fue en el 2020. ¿Sí, Silvia? Sí, en el 2020. Bueno, Dale, buenas tardes contanos un a poquito. todos. Sí, mi brote comenzó en junio del 2020, en plena pandemia, cuando realmente la prioridad era el COVID. Es decir, no, toda otra cuestión de salud no era atendida. Y lo mío comenzó con el adormecimiento de un pie, de la parte izquierda. Así fue, lentamente fue aumentando hasta que se me adormeció, se me entumeció de la cintura para abajo. Y el brazo izquierdo, bueno, brazo izquierdo y mano. Y perdí la fuerza, me quedé totalmente sin fuerza en la parte izquierda. Y al mes comencé con la parte eléctrica. Era como que si tenía los dedos metidos en un enchufe. A todo esto yo no estaba a la deriva, es decir, nadie me atendía al no tener fiebre, no era prioridad. Yo siempre agradezco muchísimo, es como que Dios ya me preparó para esto. Yo medito, hago meditación, observo mucho mi cuerpo. Al no tener atención médica, empecé a preguntarme qué era lo que tenía y empecé a alejar mi mente, porque ya era como que algo se había posesionado de mí, porque junto con esa electricidad vinieron los calambres. Y a los 2 meses ya esos calambres empezó a subir de la cintura para arriba, aparte del brazo, empezó, que fue que le dije a una amiga que me lleve y me deje en el hospital, porque no me permitían, pero le dije, déjame por una cuestión que la noche anterior tomé agua y ya rechazaba el agua. Entonces dije yo, si esa electricidad, es decir, empezaba a apretarme todos los músculos, ya iba a apretarme también el corazón. Si ya me apretaba el estómago y ya estaba aumentando, llegando a lo máximo, ya no daba más, iba a llegar a mi corazón. Y Claro, bueno, esa Silvia, noche, recordemos que era el momento de la cuarentena más dura, ¿sí? sí, Entonces, bueno, esto de tu consulta médica obviamente se fue demorando. sí, pasaron 2 meses y medio así. Bien, Eh, hasta que eh, finalmente pudiste ver a neurólogos que a te un dieron. sí, a un traumatólogo y ahí empezó la cadena. Del Bien, traumatólogo me mandó al neurólogo y ahí empezó la cadena de diagnóstico. Pasé por todos los diagnósticos bien, hasta que me tuve que mudar de ciudad, irme a vivir con mi madre por una cuestión económica y de moverme. Eh, y un traumatólogo logró calmarme el tema de los calambres. Hasta antes del diagnóstico yo ya empecé a mover porque los calambres empezaron a mermar. Y ahí empecé fisioterapia, pero porque me mandaban todas las clases de cosas para hacer. bien. Y Y ahí ya te habían dado tu diagnóstico, ¿verdad? De no, esclerosis múltiple. todavía no. A eso fue Todavía en no. enero. En enero conseguí un turno para febrero. Así eran las atenciones. Ahí me hicieron un estudio y en marzo me diagnosticaron con esclerosis múltiple. En marzo del 2021, recién. Ahí Bien, fue el diagnóstico. bien. Y contanos un poquito cómo fue que tomaste contacto con un ensayo para mí y cómo es que te enteraste por primera vez de esto de los ensayos clínicos, ¿no? Bien, cuando voy al neurólogo y me diagnostica, tuve que regresar a la ciudad de donde, porque ella era la capital,
la neuróloga de la ciudad donde yo vivía me anotó para conseguir una medicación a través del hospital por no tener cobertura. Cuando estaba en eso tuve COVID. En el tema de COVID fue realmente, me subió al ring con respecto a mi enfermedad, porque sin medicación me subió al ring. En eso de recuperarme, una amiga me pasa una información de Instagram de un ensayo para mí. Ahí fue mi primer contacto con un ensayo para mí. Cuando descubro esto, ya justo me voy a la neuróloga, porque ya haya pasado el tiempo del COVID, y le muestro a mi neuróloga de un ensayo para mí, porque ella me estaba consiguiendo el otro medicamento. Entonces le pregunto de esto, y se negó. Cuando ella se niega, que no quiere que yo participe y no me dan ninguna información y me manda a mi casa a que espere la medicación que me había conseguido a través del hospital, es donde yo misma me pongo a investigar. ¿De qué se trataba de un ensayo? Bien. Recordemos un poquitito, Silvia, que nosotros Sí. desde un ensayo para mí lo que hacemos es, de alguna forma, bajar la información de todos los ensayos clínicos que se están corriendo en el país de un montón de patologías, ¿sí? En este caso también de Colombia, y lo que hacemos es ponerlo en un lenguaje amigable, en castellano para casi toda Latinoamérica, o en portugués si estamos hablando de Brasil, para que todos los pacientes o médicos y familiares puedan fácilmente acceder a la información de estos nuevos ensayos para, en este caso, de esclerosis múltiple, ¿no? Y lo que hacemos un poco es conectar a los pacientes, como vos, Silvia, que en tu momento se conectó con el médico investigador, ¿sí? Poder conectarlos directamente para que puedan, obviamente, ver si este programa de tratamiento es adecuado para cada situación y eventualmente hacer ya un turnito más presencial y ahondar un poquito más en esto del ensayo, ¿no, Silvia? Sí, yo cuando investigo todo esto, que me pareció fantástico, porque un ensayo para mí justamente está tratando de un medicamento superior al estándar. Era la oportunidad de mi vida, era la oportunidad, la bendición. Yo sentí realmente que tocaba el cielo con las manos. Ahí me conecto, es decir, me contacto con un ensayo para mí. A las 4 horas se comunicaron conmigo y a los 2 días tuve una entrevista virtual, porque yo estaba en otra provincia, no en Capital, con la doctora, con la neuróloga, y donde pasé todos mis estudios y tuvimos una charla de 1 hora. ¿Esa charla fue virtual, Silvia? ¿La primera charla fue virtual? La primera virtual, porque yo no vivía en Buenos Aires, no vivo en Buenos Aires. La primera charla fue virtual. Y pasé ahí la doctora hizo como un análisis inicial, ¿no? De tu enfermedad, y vos le pudiste pasar estudios. Claro, porque yo ya la había pasado antes y ella ya lo tenía. Y mirando mis estudios me iba preguntando, y aparte me preguntó cómo fueron mis síntomas, qué hacía, si me dieron medicación, yo estaba sin ninguna. Así que bueno, a partir de ese punto, sí. A partir de allí me pasaron el consentimiento, que tiene un lenguaje muy simple, para que yo es decir, antes de venirme a Capital, y bueno, lo consulté, la verdad que lo consulté con mi kinesiólogo y el traumatólogo, porque la neuróloga se oponía, pero desde el mamo yo ya estaba segura. Una, porque un ensayo para mí es ya quien lo avalaba, es decir, siempre dije yo que alguien que crea un ensayo para mí desde la experiencia ya es todo, porque eso fue lo que más me atrapó. Y bueno, de ahí vine a Buenos Aires, primero, antes de verla presencialmente a mi doc, me hicieron una serie de estudios, pero desde el dedo gordo, es decir, resonancia, estudio psicológico, físico, motriz. La verdad que no estamos mejor cuidados que en un ensayo. Todo.
Per- Sí. Silvia, si bien quiero aclarar, ¿no? Que si bien Silvia tiene esclerosis múltiple remitente recurrente, nos sirve de todas formas para un poco hablar un poquito más de ensayos clínicos y para derribar un poco esto de los mitos, ¿no? De mitos que hay en relación a los ensayos clínicos, que uno dice, bueno, yo me meto en un ensayo, pero ¿qué va a pasar? ¿A dónde voy? ¿A qué lugar voy? ¿Qué médico me va a ver? ¿Sí? Sepan que obviamente todos los centros que hacen este tipo de estudios están seleccionados especialmente y todos los médicos que llevan a cargo estos estudios en todos los puntos del mundo son médicos especializados no solo en su especialidad médica, como por ejemplo neurología, sino también en investigación clínica, ¿sí? Entonces son referentes de esta enfermedad, referentes de su especialidad y obviamente están hiperentrenados y regulados en llevar a cabo estos ensayos clínicos desde todas regulaciones internacionales y también locales de cada país, ¿no? Nos sirve un poco, si bien es otro tipo de esclerosis múltiple, para poder charlar de esto, ¿no? Nos sirve un montón tu experiencia, Silvia. Entonces, bueno, finalmente tuviste tu consulta con la doctora, te La hicieron doctora además, Norma, con la bien, doctora Norma, que es una divina. bien, Eh, estuvieron charlando sobre el formulario de sí, hoja por consentimiento, hoja, sí, los revisamos, aunque yo lo haya visto y yo le sí, llegué y digo acepto, igual lo quiso, lo revisamos y bueno, y así fue, lo firmé y acepté. bien, bien, Y bueno, otra cosa que es muy importante es que nos dan, ni bien comenzamos con la medicación, ya me dieron una tarjetita que lo tengo con mi DNI, y la tengo como una aplicación en el celular, que cualquier cosa que a mí me suceda, nadie me tiene que llamarla a ella. bien, Ella está las 24 horas, ella está, así lo que yo me suceda o me pase, tengo conexión con ella. bien, bien, Las sí, muy, 24 horas. bien, muy importante eso, ¿no? Porque una vez que uno Sí, recibe la medicación necesita ya de un estricto control, ¿sí? sí. Y tiene que ver con los turnos, que son bastante seguidos, los turnos en el centro, pero eventualmente si el paciente necesita algo fuera de esos turnos, obviamente tiene que dar aviso y llamar y avisar al investigador, ¿sí? Sí. Bueno, entonces arrancaste con el tratamiento y ahora seguís en control, ¿verdad, Silvia? Arranqué con el tratamiento y todos los meses tenemos un control, pero cada 3 meses tenemos resonancia, que es el más exhaustivo. Tenemos resonancia, psicofísico, de la movilidad, de la sí, motricidad, de todos los sentidos, porque es tan exhaustivo que a mí me encanta. Tenemos cardiólogo, todo. Y que algo que es la parte que más me gusta a mí, que mandan del laboratorio una serie de test, tanto para una doctora que, de la motricidad como para la neuróloga, que se abre en ese momento. Nunca se sabe qué, pero no hacen preguntas, pero a veces estamos como una hora respondiendo a esos test, Claro, que se son hacen muy cuestionarios importantes. largos, ¿no? Sí. Sí, pero me encanta porque son muy creativos. Y eso a mí me gusta porque trabaja mucho mi parte cognitiva, ¿no? Claro, claro, Bueno, claro. y son todos los controles todos los meses, Todos los meses. Bien, todos los bien. meses. Bueno, bueno, Eh, buenísimo, Silvia. Muchas gracias. Muy importante no, también esto que decís, que muchas veces los neurólogos o cualquier médico tratante, ¿no? O el médico clínico o el médico de cabecera, no siempre sabe cuáles son los últimos ensayos clínicos que hay de una enfermedad y a veces no necesariamente te los recomienda, ¿sí? Porque bueno, sí, por un montón de cuestiones, porque también los médicos estamos muy apremiados con el tiempo, no tenemos tiempo en la consulta, no tenemos tiempo para interiorizarnos bien, entonces es común que nos encontremos con este tipo de cosas también, ¿no? Que no siempre el doctor, mi médico tratante, me puede ofrecer absolutamente todas las novedades de los tratamientos nuevos, ¿no? Y un poco desde un ensayo para mí lo que tratamos es de que todos los pacientes puedan acceder a esta información, ¿sí? sí. Bueno, Es, bueno, sí, dale Silvia.
Sí, no, yo quería decir como último lo que me lleva a mí con esto, porque es una nueva vida que tengo, es un nuevo yo, que esto realmente viene a sacar lo verdadero, lo real de nuestra existencia. Para mí, esta enfermedad, qué sé yo, para mí lo tomo como una lección donde saca lo real de nosotros, que es el amor. El amor, esa fuerza más poderosa, eh, eso, para salir adelante es esa voluntad, esa es mi lección en este momento. Gracias, gracias Silvia. Bueno, vamos a... Ah, perfecto. Vamos a ver una preguntita específicamente para el doctor Carlos de por qué se estudia esta molécula nueva, ¿no? Que es el fenebrutinib para tratamiento de la esclerosis múltiple primaria progresiva. Doctora Patricia, muchas gracias. Y Silvia, muchas gracias por el testimonio. Gracias. Y realmente encontrar pacientes en estudios clínicos son bastante complejos porque tienen que cumplir todos unos requerimientos, pero encontrar pacientes también tan motivados como vos es realmente una bendición para los estudios clínicos, porque nos ayudan a realmente con la adherencia y la información que es lo que más necesitamos de los estudios. Voy a compartir mi pantalla, una muy pequeña presentación. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla en este momento? Sí, perfecto, doctor. Entonces, muy rápido, en esclerosis múltiple tenemos realmente lo que hemos visto siempre, una actividad de la enfermedad donde hay unas células y estas células están encargadas del proceso inflamatorio. Hoy por hoy han salido muchos factores como prerequisitos con el estudio que salió en enero, con ese prerequisito de la infección de Epstein-Barr y esa antigenicidad que se da, ese mimetismo molecular que nuestro organismo empieza a atacar a nuestro propio organismo. Pero un factor que viene desde hace un par de años y es que necesariamente a veces no controlamos muy bien el factor progresión y hoy con el tiempo hemos visto que pacientes, a pesar de que controlamos las recaídas, estamos muy atentos a él, hay una inflamación dentro del sistema nervioso central que posiblemente con múltiples medicamentos que tenemos que nos han cambiado obviamente el pronóstico de la enfermedad, también hemos visto que no nos llenan totalmente del control absoluto. Entonces hay necesidades y por eso los estudios de investigación experimentan y determinan y tratan de responder a nuevas opciones de tratamiento, obviamente mirando seguridad primero que todo y la efectividad. Entonces, en ese orden de ideas hemos visto que hay unos factores que están implícitos en esta progresión y son unas células que están dentro del sistema nervioso central llamado microglia, que es la policía del sistema nervioso central, y también las células B, que obviamente desde hace un par de años tenemos algunos medicamentos que no la inhiben. Desde hace cerca de unos 10, 12 años se han venido, digamos, tratando sobre una situación que favorece la maduración de esas células B que están implícitas en múltiples enfermedades autoinmunes y en nuestro caso la esclerosis múltiple tiene un papel predominante. Y esa célula, esa enzima es la tirosina quinasa, los BTK. BTK es una tirosina, tiene un papel fundamental en la maduración de los linfocitos B, pero no solamente en esa maduración, sino la diferenciación, migración y proliferación. Esta es como la parte de una proteína que ayuda a que esa célula que está implícita en la fisiopatología de la esclerosis múltiple tenga un rol importante en mantener ese proceso proinflamatorio. ¿Qué es lo que hacen los inhibidores de los BTK? Nosotros, como tenemos la mayoría de medicamentos, no son explícitamente, digamos, diseñados para esclerosis múltiple. Muchas de estas moléculas parten de su investigación en enfermedades como oncología, en cánceres,
y en patologías de muchísimo más prevalencia, como enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide. Entonces, inhibir esta proteína tiene un factor de disminuir el proceso proinflamatorio que nos generan estos macrófagos, pero un factor bien importante, puede incidir en penetrar el sistema nervioso central, en afectar la célula residente en el sistema nervioso central llamado microglia y afectar la inflamación crónica, la destrucción progresiva del sistema nervioso central y al controlar la inflamación posiblemente optimizar mecanismos de reparación. Entonces, esto ha generado un sinnúmero de estudios de fase 2 y actualmente de fase 3 de experimentación que hoy por hoy con los estudios clínicos ya no estamos hablando de experimentación, estamos hablando de estudios reales en fase 3 con reclutamientos para darnos una información precisa con un gran número de pacientes. ¿Por qué? Discúlpeme que hay alguien con el micrófono. El gato solo así. Podemos apagar el micrófono o silenciar. Ahí está, me parece, sí. Muchas gracias. Entonces, los resultados en los estudios fase 2, mostrando la seguridad, han dado un gran entusiasmo para llevar estos resultados de estas moléculas a estudios fase 3. Tenemos a hoy varias moléculas inhibidores de la tirosina de Bruton que están en desarrollo. Acá traigo algunas y cabe mencionar el ibrutinib, que fue la primera molécula. Hablamos de la primera generación que está en oncología. Obviamente al ser la primera, pues tenía algunos defectos que se han ido disminuyendo a la medida que se tienen inhibidores mucho más selectivos y se conocen mejor su mecanismo de acción. El caso que nos tiene hoy es el fenebrutinib, que es un inhibidor de los BTKI no covalente, reversible, que es mucho más selectivo que algunos paralelos que tenemos de algunos estudios también que se encuentran en moléculas en investigación. Entonces, esto ha llevado que se estén desarrollando estudios clínicos a nivel mundial. Nosotros participamos en el estudio FENTREPID, que es un estudio que va a, digamos, determinar la variabilidad de la efectividad y seguridad del fenebrutinib versus ocrelizumab, que es una molécula anti-CD20 que va contra esos linfocitos B, previamente demostrando su efectividad y que está ya aprobada en la mayoría de países en Latinoamérica. Este es un estudio fase 3 donde no hay placebo y donde el principal objetivo son pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva. Ya Silvia nos daba su testimonio, pero pues Silvia está participando en un estudio donde son pacientes del fenotipo recaída-remisión. Aquí ya en el chat nos estaban comentando que a veces no se tiene claridad de qué fenotipo se encuentra. Vamos a hablar un poquito de este tema en los siguientes 2 o 3 minutos. Tenemos que el fenotipo más frecuente, cerca del 80-85%, es el fenotipo donde el paciente va a tener una recaída y posteriormente va a tener una resolución, generalmente en los primeros brotes completo, y que a la medida que avance la edad, la evolución de la enfermedad, puede tener algunos otros brotes y con el tiempo puede ir acumulando cierto grado de discapacidad. Algún grupo de estos pacientes, desafortunadamente en el tiempo, cada vez mucho más tardío, debido a los tratamientos tempranos, desarrollan un fenómeno progresivo que llamamos secundaria progresiva. Pero esta conferencia estamos implícitos en dar información sobre este fenotipo, primaria progresiva, que es un fenotipo un poquito menos frecuente que recaída-remisión, cerca del 10-15% de los pacientes, donde desde el inicio de la enfermedad es progresiva. No es claro y puede tener, aún sin embargo, algunas recaídas, pero no es lo frecuente. Son pacientes que van progresando y parte de los criterios diagnósticos de fenotipo primaria progresiva es que por lo menos en forma retrospectiva se cuente con un año de progresión de la enfermedad. Puede o no tener recaídas, generalmente tiene menos actividad inflamatoria en resonancia comparada con
los fenotipos mucho más proinflamatorios, como el de recaída y remisión, y adicionalmente puede tener periodos de estabilidad de la enfermedad, pero necesariamente con el tiempo, desafortunadamente, es progresiva. Esto ha llevado que una de las necesidades que tenemos en este subgrupo de pacientes es la importancia de actuar temprano, de evitar la progresión de esta enfermedad y necesariamente los tratamientos que tenemos, que hoy por hoy el tratamiento aceptado es ocrelizumab, en este fenotipo de pacientes se presente la oportunidad de un medicamento que pueda cambiar un poquito las reglas de juego en nuestros pacientes y poder tener mejores resultados de los que tenemos en la actualidad. Por eso se ha diseñado este estudio FENTEPI, que es un estudio fase 3 multicéntrico, donde tenemos la oportunidad en Colombia de participar. Hoy por hoy tenemos en nuestro centro cerca de 5 a 6 estudios fase 3 en actividad, y eso nos hace realmente estar muy felices del nivel que se está teniendo en Colombia, participando obviamente como estudios y centros tan grandes como tienen en Argentina, como pueden tener en Brasil y en Chile, donde la prevalencia de esta enfermedad es muchísimo mayor. Este es un estudio aleatorizado, doble ciego, donde los pacientes van a estar o con fenubrutinib, que es la molécula que se está prácticamente determinando este estudio de investigación fase 3, versus ocrelizumab en pacientes adultos con esclerosis múltiple primaria progresiva. Esto era lo que tenía que comentarles y pues estoy abierto a las preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias a Patricia y este ensayo para mí por realmente darnos la oportunidad tan importante de poder llegar a los pacientes y a las asociaciones de pacientes con esta información y realmente involucrarse cada vez más en los estudios de investigación, así como hacen los países que realmente nos llevan muchos años en la delantera en investigación mundial. Muchas gracias. Gracias, gracias Carlos, clarísimo todo. Me quedé con 2 o 3 cositas. Una muy importante me pareció que es en los estudios de fase 2 ya se han visto resultados prometedores en cuanto al fenebrutinib, en cuanto a seguridad y eficacia, y por eso ya se comprobó y se está pasando a fase 3. Y luego algo muy importante, que no hay placebo, ¿sí? O sea que hay 2 ramas activas con 2 tipos de terapéuticas. Y lo otro para decirles es que, bueno, si bien es cierto que del hemisferio norte nos llevan varios años de experiencia, también los investigadores en Latinoamérica, hay que decirlo, que estamos muy bien formados y la verdad se llevan a cabo estos estudios exactamente igual que si fuera cualquier país de Europa o Estados Unidos, con excelente formación y excelente cumplimiento de todos los requisitos éticos y metodológicos para estos casos, ¿sí? Bueno, ahora los invito, si quieren hacernos algunas preguntitas al doctor Carlos, a Silvia. Puede ser por 3 vías, pueden abrir microfonito y camarita y nos cuentan, o bien lo escriben en el chat, o eventualmente, si las dudas vienen más tarde, que a veces pasa que después de tanta información decanta un poco más tarde, nos pueden mandar un mail a info@unensayoparamí.org y nosotros le podemos ir contestando, ¿sí? Teresa, ¿levantaste la mano? Sí, hola. Hola. No, es que precisamente después de estos testimonios y lo que nos acaba de decir el doctor, pues se nos abre el abanico de posibilidades, de muchas posibilidades. En algún momento en una charla, hablando de otros temas hacia líderes de pacientes, nos comentaron que, por ejemplo, España, Argentina también, una de las cosas las características que tienen como país es que se han abierto a recibir ensayos clínicos de laboratorios clínicos. O sea que para eso también hay una inversión que hacen los laboratorios clínicos para ensayar las moléculas que están
probando en estos países, por ejemplo. Mi experiencia en Colombia en 12 años, la verdad, no he visto públicamente que accesible a todos nosotros, como es la plataforma Un Ensayo para Mí, que podamos ver dónde está, qué se está estudiando, dónde están los ensayos. Sin embargo, nos comentaron que no, ya ahorita se me olvidó la página donde podemos consultar los ensayos, ¿no? Cuando se hacen. Y mi pregunta está dirigida al doctor Navas. Si él, como médico de la práctica clínica en Colombia y como investigador, estos ensayos, o por lo menos el de esta molécula, es promovida por o sea, quien diseña el estudio y lo lleva a toda esta fase, es el laboratorio que la está produciendo. ¿Cómo es esa parte, si nos la aclara para los pacientes? Bueno. Y para saber cómo nos invitan a nosotros, a veces no nos invitan. María Teresa, doctora, sí, realmente en el mundo hay muy pocos, por decir, no sabría decirles si hay alguno, de un estudio fase 3 que sea necesariamente generado por un país, como país. Realmente todos los estudios, en la mayoría de que se están realizando, fase 1, fase 2, fase 3, son estudios patrocinados por la industria. Algunos tienen algunos grants, algunos de entidades académicas, donde obviamente tienen un desarrollo intelectual y de protección de la propiedad intelectual de la molécula que se está desarrollando. Entonces, los estudios fase 1 y fase 2 son costosos, pero el fase 3 es bastante costoso. En el sentido, estamos digamos, ahorita participando en 4 o 5 estudios fase 3, cada uno cerca de 900 a 1.200 pacientes en cada estudio. De eso, lo que estaba comentando Silvia, los exámenes, las resonancias, que son muy estandarizadas para ser un centro que se encuentre, por lo menos acá en Colombia, tenemos que estar registrados en el INVIMA, tener toda una trayectoria, lo que estaba comentando la doctora Patricia, de que el grupo tiene que estar con ciertos requerimientos que son legales. O sea, esto tiene una preparación y un entrenamiento. Pero asimismo hay un patrocinador. Este patrocinador está interesado, obviamente, de mirar su molécula si sirve o no sirve en el contexto netamente de efectividad y seguridad. Y en eso sabemos que en el mundo los grandes desarrollos han sido patrocinados por la industria farmacéutica. El principal y que tenemos ahorita a la mente es la vacuna para el SARS-CoV-2, donde vemos casas comerciales que fueron los que lideraron los estudios que ya posteriormente diferentes países pueden entrar a estar, digamos, participando. Entonces, en esclerosis múltiple, los estudios de BTKI, de inhibidores de la tirosina de Bruton, en sentido son patrocinados por la industria. ¿Cómo se hace partícipe? Eso depende porque tenemos un centro ahorita autorizado en Medellín, otro en Cali y nosotros acá en Bogotá. Y necesariamente la idea es el voz a voz, la participación de los médicos, neurólogos, que estamos reclutando pacientes. Un paciente en estudio de investigación no es fácil, María Teresa, porque son pacientes que tienen que cumplir ciertas edades, de tener ciertas características, ciertos criterios de inclusión debido al tiempo, a la discapacidad que se tenga, a los medicamentos que han probado previamente y a ciertas enfermedades. Por eso en el estudio se tiene que tratar de homogeneizar la población para que el resultado de ese estudio sea lo más preciso posible. Si se tiene una población demasiado heterogénea, hay tantas variables que posiblemente los resultados no pueden ser estadísticamente analizados y posiblemente fracasen. Entonces se trata de tener poblaciones con esta patología muy homogeneizada, a pesar que es una enfermedad muy heterogénea, pero con los grupos lo más parecidos posibles para ver si el impacto del medicamento realmente es exitoso. Y como decía la doctora Patricia, los estudios fase 2 realmente nos han llevado a unos resultados que son excelentes, excelentes.
Si uno mira el endpoint de los impactos que tuvo la resonancia de los BTKIs, son a hoy, son los mismos resultados que han tenido los tratamientos de alta efectividad que tenemos disponibles en la actualidad. Entonces, estamos muy esperanzados en esos resultados. ¿Y cómo reclutarlo? Yo creo que estas iniciativas de poder llegar a los pacientes, de poder tener ese acceso de que nos llamen, por ejemplo, ya se han comunicado conmigo para poder analizar algunos pacientes y poder empezar a entrevistarlos para si son posiblemente partícipes de este estudio. Obviamente nosotros estamos participando en el estudio de primaria progresiva, pero en otras partes del mundo hay pacientes con recaída remisión, así como Silvia que están en Argentina, donde en Argentina tienen los dos brazos, porque además tienen una prevalencia mucho más alta que la que tenemos nosotros, María Teresa. Gracias, Gracias. Carlos. Gracias. Sí, les quería decir que también eventualmente, desde un ensayo para mí, si se contactan con nosotros, nosotros los podemos, si reúnen los criterios iniciales, ¿sí? Porque en definitiva quien va a evaluar todo el resto de los criterios y si el programa es adecuado para el paciente va a ser el investigador, pero nosotros tenemos un grupo de asistentes a la comunidad que eventualmente si cumplen los criterios iniciales y se contactan con nosotros, los podemos contactar con el investigador más cercano a su domicilio, ¿sí? En todos estos centros de Colombia que mencionaba el doctor. Tengo algunas preguntitas más en el chat. Uno es de Olga. En realidad, Olga dice que le han diagnosticado esclerosis sistémica, síndrome de Sjögren, esclerodermia y síndrome de Raynaud. Olga, este caso en realidad es de una enfermedad reumatológica, ¿sí? Que tiene que ver, es una enfermedad autoinmune, pero donde está afectado sobre todo el colágeno y no sería esclerosis múltiple, ¿sí? Sino que se llama esclerosis sistémica y muchas veces, o bien esclerodermia, y muchas veces puede haber confusión en esos términos, ¿sí? Nosotros hoy nos referimos a esclerosis múltiple, que es como explicaba el doctor de esta enfermedad autoinmune, degenerativa, crónica del sistema nervioso central, ¿sí? Acá María hace una consulta, a ver, que tenés diagnóstico de esclerosis múltiple primaria progresiva, y que su neurólogo dice que es remitente recurrente. Ok, sí, entiendo. No hay problema, María, sí, entiendo. Ahí hay un tema de esto que decía el doctor al principio, que muchas veces no está claro el diagnóstico o la diferencia entre primaria progresiva y remitente recurrente. Acá lo que dice María es que quizás en la historia clínica no está muy claro. Eventualmente, María, no te preocupes, te podés contactar con nosotros y si nosotros, desde el asistente a la comunidad, hay alguna duda, podemos hacer la consulta con los investigadores sin problema y vemos eventualmente si estos programas son adecuados para tu caso, ¿sí? Te puedes comunicar con nosotros sin problema. Ahí Juli puso el link donde te puedes contactar, ¿sí? A veces te podemos pedir alguna documentación como para evaluar con el neurólogo investigador si vos estás de acuerdo, ¿sí? Muy bien, ¿alguna otra preguntita? Olga, no sé si te quedó claro, sí, a ver, sí, bien, perfecto, Olga, perfecto. Dale, María, genial. Ningún problema, te puedes contactar con nosotros. Ese es el link, o eventualmente nos pueden mandar un mail a info@unensayoparamí.org. De todas formas, esta charla está siendo grabada, así que eventualmente si ustedes ven que hay alguien conocido que no pudo contactarse hoy, pueden acceder a la grabación también, ¿sí? Perdón, Patricia. Sí. También pueden contactarse con las fundaciones que estamos acá, con Fundeno, con Ale. Perfecto, gracias. Sí, mil gracias, Marta. Y lo otro también
que si hay en nuestro auditorio algún paciente recientemente diagnosticado o que quiera conectarse con las asociaciones, también tienen esta opción que nos dice Marta, ¿sí? Buenísimo. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, pregunta, consulta. Ah, acá está. Ahí Juli, gracias Juli, me puso los links de Fundem y de Alem, ¿sí? Se pueden contactar con las asociaciones acá a través de estos links, ¿sí? Bueno, ya son las 9:20, más o menos es el tiempo que nosotros... Ah, acá está, a ver, acá hay una pregunta para el doctor Navas. Al estar utilizando ocrelizumab, ¿se puede participar en el ensayo? Uno de los criterios que tenemos de exclusión precisamente es el uso de ocrelizumab, en el sentido de previo, no necesita una exclusión total. Yo creo que una de las situaciones es que este es el producto por el cual se va a comparar. Entonces, cuando necesitamos necesariamente comparar un producto nuevo, se tiene que empezar de cero. O sea, no podemos a veces realmente tenerlo como parte inicial, pero podemos hacer un washout, y eso es lo que se está haciendo. Parte de estos estudios es tener un tiempo digamos, de barrido del medicamento, como para tratar de empezar a compararlos en caso de que quedes con el brazo nuevamente de ocrelizumab o en el brazo que tiene con el inhibidor de la tirosinasa de Bruton. Entonces, yo creo que particularmente no necesariamente te excluye. Yo creo que todos los casos se analizan y se revisan en dado caso, pero totalmente no es un criterio claro de exclusión completamente contigo si se ha utilizado por lo menos más de 6 meses. Si es una utilización y una infusión de hace 2 o 3 meses, posiblemente tengamos que esperar ese tiempo de washout o lavado para que puedas ingresar al estudio. Perfecto, gracias doctor. María, no sé si levantaste de nuevo la manito o María Teresa. Sí, la levanté Ah, de nuevo ahí está. porque igual en la medida en que se van planteando preguntas, pues uno como que se pone más creativo ya a esta hora. Entonces, Y no sobre sé todo si... María Teresa. Sí, sobre todo. Entonces, imagínate. No, la parte técnica, digamos que a ustedes o usted que está en el lado de los que están en el estudio, esto es entonces un estudio multicéntrico. Ustedes sí saben que están infundiendo el medicamento, o sea que tampoco es que sea doble ciego, porque ustedes saben que van a ponerlo. ¿Y No, cuál no, es? no, María Teresa, no. En los estudios de investigación, yo estoy con un grupo. Conmigo hay cerca de 4 neurólogos y en todos los estudios hay una cabeza que es el investigador principal, hay un subinvestigador, o sea, el que me reemplaza en caso de que yo no esté, hay raters, que son los que analizan las escalas, reemplazo, las que escalan monitora, reemplazo de monitora. Esto, cada estudio tiene, no sé, cerca de unos, pueden ser mínimo 20 personas que estén involucradas solamente en el estudio. Cuando se tratan de estudios complejos, hay muchos que participamos, no necesariamente yo puedo estar revisando y haciendo el análisis contigo de algunas escalas, pero estar totalmente ciego de tu evolución en las escalas de discapacidad de progresión, pero yo te estoy analizando otras situaciones. Entonces, de eso se basa y no necesariamente
yo estoy al tanto de qué está siendo infundido contigo. De eso se trata, porque parte del estudio de investigación es quitar los sesgos. Si yo tengo el sesgo de que tú estás inyectado con uno y yo tengo cierta preferencia por ese medicamento, en forma indirecta yo puedo de pronto minimizar lo que tú tengas y maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. Precisamente estar sesgado es no conocer nada y que el resultado directamente de esa infusión, de ese medicamento, sea lo más alejado del sesgo del placebo, de un sesgo de alguna situación y que nos lleve a una información que sea mucho más estadísticamente representable. Entonces, no, María Teresa, no necesariamente Y investigadores saben este, lo que te están infundiendo. y este inhibidor se da vía venosa. Vía oral. Ah, buenísimo. Entonces, Me está gustando, me está gustando. todos los, Cada- todos, Es una cada- linda novedad, sí, sí. todos los cada BTKI, diario. Diario, todos los diario. diario. La Ah, vía no, media es es muy una corta. maravilla. Ya Y me no está hace mal. gustando. Todos los BTKI son orales. Lo que pasa es que si Ah, qué está bien. en parte con un inyectable, obviamente habrá personas que si están con el producto activo inyectable recibirán la inyección y las tabletas no tendrán el producto. Y al revés, si están con las tabletas, cuando se les infunda, se les fundará una sustancia que es inerte. Porque la idea, precisamente, un grupo va a estar con el BTKI, el Brutinib, y otro va a estar con el tratamiento anti-CD20 o Crelusumab. Y ¿Vale? entonces lo que van a evaluar a largo plazo no, me imagino que hay unos puntos de corte y que van a ver Casi, si casi, en el tiempo hubo recaída o hubo cambio en la resonancia. claro, todo, digamos que los estudios fase 3 en esclerosis múltiple, mi doctora, las entidades regulatorias generalmente tienen lo que es los puntos a tener en cuenta. Cuando estamos hablando en fases progresivas, diferente a recaída remisión, al estudio que está Silvia, donde las entidades como la FDA y la EMA, lo que les interesa es principalmente tasa anualizada de recaídas, impacto en resonancia y otros factores que vienen como principios secundarios. En los estudios en este fenotipo progresivo, generalmente lo que se está impactando es la progresión de discapacidad. Y ese punto de progresión de discapacidad es que tanto el paciente de su ingreso progresa en el tiempo, no solamente en las escalas de discapacidad, sino también en algunas otras medidas que tenemos, como la prueba de 9 clavijas, la prueba de 25 pies y otros puntos que se están netamente valorando la eficacia en progresión, que es muy diferente a cuando se están analizando estudios que se tienen que ver con recaída y remisión. Ahora bien, los objetivos secundarios de este estudio es mirar escalas compuestas de progresión de discapacidad que ya van más allá de 3 meses, que es el punto inicial, sino ya de 6 meses. Vemos también la escala de DSS y empiezan a ver otros factores como el volumen cerebral, como qué tanto están los impactos de calidad de vida, los famosos PROS, esas encuestas que están diseñadas para que el paciente qué tal bien se siente, porque uno puede tener un tratamiento excelente, tener todos los puntos, pero el paciente sentirse mal. Claro, que es muy importante eso, ¿no? Digo, considerarlo eso como un objetivo a evaluar, ¿no? No solo el tema de disminuir la tasa de remisión, sino también ya los objetivos de calidad de vida, ¿no? Sí, Bien. te respondí la pregunta, María Teresa, sí. María Teresa. No, súper bien, Doc. Sí, Es doble es ciego, que, pero acuérdense siempre que siempre va a haber una rama activa, ¿sí? O sea que en claro, todos los casos va a haber un tratamiento activo, ¿sí? Y María Teresa, igual que si uno está viendo que el paciente no hay ningún cambio, o sea, puede pasar dos cosas, o que el cambio sea muy bueno y tú dices, oye, sí, vamos a tratar de que lo aprueben rápido porque el cambio es muy bueno.
o puede pasar que no pasa nada y el paciente no siente que mejore, pues, pero claro, esos son análisis, no es uno solo, ahí entra la estadística, hay varias pruebas. Esto es tener un número grande de pacientes. La respuesta individual es compleja. Ya después lo que queremos es que todas las personas mejoren, obviamente. Nos está analizando, digamos, datos para que en forma global y grande se pueda tener realmente la certeza de que el producto o tal tratamiento es bueno. Por eso el número en fase 3 tiene que ser números grandes donde necesariamente los resultados sean totalmente estadísticamente significativos y sobrepasen cualquier posibilidad de sesgo y estén alejados de un efecto que posiblemente no sea real. Entonces, María Teresa, al tener todo un grupo de investigación hay muchos controles, muchas situaciones de efectividad, de seguridad. El sesgo y el ocultamiento, o sea, el doble ciego, se puede romper porque el principio de todo estudio de investigación es la seguridad del paciente. Entonces, en todo momento, siempre van a estar vigilados, monitorizados, con inclusive estudios que van a centrales de análisis, donde si algo pasa, realmente la monitora se comunica con el paciente y de mente de María Teresa, yo creo que el 10% de mi tiempo hoy por hoy es resolver queries, firmar papeles en todos los estudios de investigación. Esto es, si usted le pasa y se le cae una pestaña, se analiza, se revisa. Eso es parte de toda la información que se tiene, por decirte algo que a veces los pacientes les llama la atención. Obviamente cuando se tiene harta experiencia en estudios de investigación, uno ya lo mira, es en forma anecdótica, pero es que el paciente tiene que comentar todo, inclusive si, por ejemplo, si se cayó en la casa, si se estrelló, cosas que son triviales, y yo para qué tengo que llamar si iba en el coche y me estrellé. Todo eso se analiza. Claro, claro. Claro. Entonces, esa es Muy una importante, es información. como el mundo ideal, ¿no? Para nosotros los médicos que hacemos investigación es fantástico porque tenés los pacientes hipercontrolados y también como un doble comando, ¿no? Un doble control, porque no solo los controlamos nosotros, los subinvestigadores, sino también los investigadores principales, y hay todo un grupo de gente que evalúa seguridad, y cualquier problema que vea en los laboratorios, en los estudios, te avisan rápidamente, ¿sí? Entonces, de esa forma uno también se anticipa a cualquier problema que justo antes de que se desarrolle el problema, justamente. Entonces, la seguridad, como decía el doctor, es algo que velamos muchísimo y que en estos programas realmente se controla muy bien, no solo la eficacia, sino que la seguridad también se ve durante todas las fases de los estudios, ¿sí? Bueno, buenísimo. Gracias. No, gracias a vos, María Teresa. ¿Alguna otra preguntita, duda, pregunta, consulta? Creo, Patricia, que Janet tenía la mano levantada. Ah, perdón, sí, Janet, perdón, ahí está. Janet, ¿querés abrir el école? Ahí está. Sí, muy buenas noches. Hola. Venga, les hago una preguntita. Mira, a mí me diagnosticaron esclerosis múltiple más o menos como en el 2000, hace más o menos 8 años. Me empezaron tratamiento con interferón, Refit, algo así. Duré como 2, 3 años recibiendo el tratamiento. Me lo retiraron debido a que una neuróloga dijo que yo no tenía esclerosis porque la mayoría de las que sufrían esclerosis estaban sentadas en silla de rueda y que yo me veía pues muy regia. Ella me decía, usted no se ve como si tuviera esclerosis múltiple. Así me dijo ella. En el momento en que me la retiraron, empecé, o sea, duré como más o menos unos 5 meses, bien, ya de ahí para allá mantengo en la clínica, en urgencias. Me sacan resonancia, sí, porque todavía estoy en control con el neurólogo, pero la EPS que tengo pues es como más bien retardada. Me vio en octubre, estas son las horas que no me han podido ver. Me sacaron unas resonancias ahora el 17 de febrero, me sale lo mismo, o sea, la misma patología que me salió cuando me diagnosticaron esclerosis múltiple, eso mismo me sale ahora.
que las sustancias blancas del cerebro están más progresivas, que se están aumentando. Cuando me llevan para la clínica es porque me da mucha debilidad, se me entume la cara, me hormiguea, me da debilidad en el brazo, en la pierna, me da mucha dificultad para hablar, para tragar, mejor dicho, de todo. Y entonces, pero cuando me llaman por urgencias me dicen que como eso es de neurólogos, ellos no me pueden tratar con eso. Me mandan el acetaminofén como más que todo para el dolor. Me han tenido con lírica, que la lírica es como para bajar como el dolor. Ya, eso me mantiene como más bien dormida. Así digo yo, ¿no? Sí. Entonces, pues en este momento estoy esperando que me den de nuevo cita con el neurólogo, porque pues la neuróloga que me dio en octubre, en la historia dijo que para hacerme en una junta de neurólogos, porque para ella sí es esclerosis. ¿Qué pasó? Que en la clínica que me vio, yo soy de acá de Tuluá Valle, de Colombia, ya la sacaron de la clínica. O sea que ahora vuelve y me ve otro neurólogo nuevo. Cada que me ve un neurólogo nuevo, me da un diagnóstico diferente. Unos me dicen que sí es esclerosis, ya luego me dicen que no, me mandaron una punción lumbar, la EPS me la negó. Me la negó, no me la quisieron hacer. ¿Ya? Entonces yo quisiera saber y preguntarle al doctor, si yo tengo todos esos síntomas y me da todo esto, la debilidad, pues yo trabajaba, porque yo era operaria de máquinas industriales, o sea, yo cosía, y pues debido al malestar que me daba, la debilidad, pues me tocó salirme del trabajo porque no, el brazo no me respondía. He pasado con, como habló la otra señora ahorita, con reumatólogos, no, me han hecho cantidad de exámenes que porque eso era, porque el dolor en el brazo es impresionante. Que eso era de acá del manguito rotador, todo eso me salió bueno, que era de acá del túnel carpiano, todo eso me salió bueno, pero hay neurólogos que dan el diagnóstico que eso sí es esclerosis, pero no me formulan porque necesitan una junta de neurólogos, sino que debido a la EPS que tenemos y ahora como está pues la EPS que tengo, que está más bien como mal. Entonces, mire, desde octubre me dio el neurólogo y estas son las horas que no me ha podido volver a ver. Y de octubre acá me han tenido que llevar cantidades de veces por urgencias, porque el malestar que me da es muy fuerte, muy fuerte. O sea, mi cerebro lo mantengo entumido, me hormiguea la cara como si tuviera una cantidad de hormigas, los brazos, más que todo el izquierdo, la pierna. Y entonces en esas estoy esperando que de nuevo me den la cita con el nuevo neurólogo a ver qué diagnóstico me va a sacar él. Esperando en esas. Entonces yo quisiera como un consejo del doctor, el que es experto y que sabe, el que me puede decir sobre eso, qué puedo hacer. Janet, Bien, Janet. varias cosas. Sí. La esclerosis múltiple es una enfermedad que en nuestro medio es una enfermedad huérfana. Digamos que en centros muy especializados, como se ha documentado, Sí. en Estados Unidos, 1 de cada 5 pacientes puede no tener esclerosis múltiple. Entonces, no es un diagnóstico sencillo. Comparto que trabajar en equipo y las juntas médicas son siempre importantes, además están legisladas en nuestra, digamos, ley, donde realmente es algo importante de realizar con un grupo multidisciplinario. Yo le sugeriría es acercarse a algunos grupos grandes, ya que está en Tuluá. Hay centros en Cali, realmente con personas muy bien preparadas, como en el Valle de Lili, donde pueden analizar su caso con una situación y un discurso ordenado de síntomas desde el inicio, el análisis de sus síntomas clínicos, porque la esclerosis múltiple, su diagnóstico parte de una clínica típica, de unas imágenes en resonancia y unos estudios accesorios que se realizan como las bandas oligoclonales que pueden ayudar a soportar el diagnóstico. Entonces, mi consejo sería ir a buscar ese grupo de personas que pueden ayudarlo y asesorar a sus médicos neurólogos de su EPS con ese diagnóstico y lo más cercano en su
situación geográfica, me parecería que ir a Cali y hay realmente especialistas muy buenos. Está el doctor Quiñones en el Valle del Lili. Pues, doctor, a mí o sea, perdón, los neurólogos que me ven son de Cali. O sea, siempre me han visto en Cali. Acá en Tuluá no me vio sino uno solo. Que él dijo que eso no era una esclerosis, que eso era una migraña complicada, me dijo. Según Lo él me que quiero es que realmente, digamos que no hay nunca uno en un Zoom, en unas discusiones de estas, esto no es un sitio para un diagnóstico, Janet. Realmente la enfermedad hay que analizarla, hay que revisar la clínica, las imágenes y obviamente el examen físico como tal. Entonces, digamos como consejo es buscar especialistas en esta enfermedad. Uno de los especialistas le mencioné, porque a pesar de que todo hay un grupo de varios neurólogos, no necesariamente todos están empapados en el conocimiento claro de esta enfermedad. Y le vuelvo a explicar. Grupos de especialistas en Estados Unidos de enfermedades mencionadas. En el análisis que se realizó en este centro en California, 1 de cada 5 pacientes no tenía esclerosis múltiple y realmente parte de los errores era la clínica no clara y la resonancia que no era clara de enfermedad mental. Por ende, el análisis y su respuesta tiene que partir de un análisis clínico de su caso y un análisis de su resonancia, no en una versión de comentario como lo estamos teniendo en este espacio, ¿vale? Bueno, doctor, bueno, muchas gracias. Okay. Gracias, Janet. Gracias. Bueno. Bueno, muy bien. Ya son casi y 43, así que si les parece ya vamos finalizando la presentación. Gracias, doctor Navas, un montón de información nos dio, importantísima, muy valiosa en cuanto a ensayos clínicos. Gracias, Indira, que estuviste con nosotros, María Elena Sosa, que siempre nos acompaña. Gracias, María Teresa. Gracias, Marta. Y bueno, gracias a todos. Cualquier cosita, ya saben, se pueden comunicar con nosotros o nos mandan mail y estamos en contacto.